Buenas noches, bienvenidos otro martes más a La Logia, a su programa. Un servidor, Jesús Martín. No me sale, tío. No con su copresentador. Y larga vida y prosperidad. Mi tocayo Manuel Sus Palma. Palma, ¿qué tal? Otro martes. Otro martes. Lo hemos echado de menos, ¿eh? Después del descansito, eso Sí. es. Que la semana pasada había un montón de gente preguntándome, tío, y hoy esta noche. Digo, no. Ya, a seguir las redes sociales, por favor lo pido, que en las redes ya hemos puesto convenientemente que no hay programa la semana pasada, pero que volvíamos esta semana y además volvemos con un bombazo que ya lo anunciamos en su momento y que nos hace mucha ilusión porque va a ser nuestra primera entrevista aquí en La Logia. Vamos a cambiar hoy un poquito de formato. Hoy cambiamos por completo el programa. Pero porque merece muchísimo la pena lo que traemos, claro. Y además no va a ser la única entrevista, ¿eh? Tenemos ya alguna que otra más por ahí preparada, pero bueno, ya conforme vayan pasando el programa, pues lo vamos a ir informando. Pero hoy tenemos una entrevista que a mí, especialmente, particularmente, yo no sé a ti, Tocayo, pero a mí me hace mucha ilusión. Tengo mucha curiosidad. Ha costado tenerla aquí. Sí, pero sobre todo por ponernos un poquito de acuerdo. Quiero decir, es. Nuestro invitado de hoy siempre se ha mostrado perfectamente abierto y dispuesto, efectivamente, a estar con nosotros y no ha puesto ningún tipo de cortapisas. Eso también lo quiero aclarar. Fíjate, los dos al final venimos de mundos parecidos. Tú más de la comunicación audiovisual, yo más del periodismo. Pero al final el que se ha currado más el tema de las preguntas ha sido tú, ¿eh? O sea, se nota. Yo tengo mucha curiosidad, por supuesto, pero Jesús tiene aquí además a la antigua usanza un montón de preguntas para nuestro invitado. Boli y papel. Que por supuesto, esto es en riguroso directo. Estamos, pues, parezco Pablo Moto ahora. Las 22:47 de la noche, ¿vale? Está terminando el Real Madrid. Está terminando el Real Madrid. Nos estáis escuchando y viendo en directo y vosotros también podéis dejar vuestras preguntas para nuestro invitado. Es más, queremos que participéis, por supuesto, que esto sea algo colectivo como todos nuestros programas, pero que sí, te has currado muchísimo el tema de las preguntas. Digo, yo traigo unas cuantas aquí, pero es que creo que no van a hacer ni falta porque seguramente ya las tengas tú ya. Ya te digo, tengo mucha curiosidad porque yo creo que es un tema que todos damos un poco por hecho de que sabemos, pero en realidad no sabemos. Porque sabemos además por fuentes que por son fuerte, por probablemente leyendas urbanas, series, por claro, películas. y no deja de ser ficción. Sí. Quiero decir, claro, cuando a mí me sacan los argumentos de no, es que en las películas pasa esto, no es que en la serie pasa así, digo, tío, pero eso es ficción, eso no es un argumento real. Claro, Entonces, al final, yo creo que lo que vamos a profundizar hoy es en un tema que todo el mundo ha escuchado hablar, todo el mundo tiene como una imagen formada, pero yo lo que quiero es que hoy nos den esa imagen más real y esa imagen auténtica desde dentro. Exacto. Al final. Antes de nada, pues vamos a pasar a saludar a la gente que está conectada en directo ahora mismo. 2 personas en Twitch, 8 en Twitter, en directo ahora mismo. Poquito a poco, porque yo creo que conforme se va llegando la hora golfa, la gente empieza a unirse. También está terminando el fútbol. Yo creo que cuando termine el fútbol habrá mucho madridista que nos quiera, o del Atleti de Madrid que nos quiera escuchar. Y yo creo que el programa de hoy puede ser muy guay, ¿eh? Además que yo creo que va a, sobre todo, a despejar muchas dudas de mucha gente que se creía que este tema era diferente o que era de lo que creía y realmente al final no tiene nada que ver. Claro, muchas veces pasa, ¿eh? Que cuando, no podemos entender de todo, evidentemente. Y aparte, como este tema además también tiene esa parte oscura o tiene esa parte como más misteriosa, siempre se ha quedado como un poquito al margen, ¿no? O sea, no es algo de lo que se hable mucho públicamente, por eso también estamos muy encantados de que nuestro invitado esté hoy con nosotros, porque vamos a tener esa entrevista sin cortapisas. Ni siquiera nos ha preguntado qué le vamos a preguntar. No sabe nada. Entonces, nada. Esa es la gracia. Claro. Al final, él viene también a pecho descubierto, como se suele decir. Y vamos a tener una entrevista interesantísima en este sentido. Estamos dándole mucha vuelta, pero no hemos hablado de la entrevista. O sea, hemos puesto un reel, un vídeo y demás, pero no hemos explicado realmente aquí, hoy, ¿qué es nuestro invitado ni de qué va a ir esta entrevista? Mira, porque la entrevista tiene mucho que ver con nosotros y con nuestro nombre también. Antes de nada,
vamos a escuchar ese pedazo de saludo que siempre nos hace todos los martes. Hombre, sí, nuestro bicho, no que la semana faltar. pasada no estuvo, como no tuvimos programa, vamos a escuchar a nuestro bicho y ya entramos en materia, ¿vale? Venga, vámonos. Perfecto. Ya. Maravilloso. Pues está nuestro pedazo de bicho. Con ese pedazo de No hay nada que el bicho y la música de no pueda. no pueda animar. Y su dinero también. Lo podrá. Hombre, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto antes de entrar con esta entrevista. Para los que nos seguís cada martes, ya sabéis que el nombre de nuestro programa es La Logia. La Logia, que nuestro logotipo es un triángulo negro dentro de un cuadrado dorado, ¿vale? Efectivamente, vamos, que lo tenemos aquí en la taza que seguimos sorteando cuando lleguemos a los 100. Eso se nos ha olvidado, es cierto. Exactamente, estamos ese cuadrado y ese triángulo, que son, sobre todo el tema del triángulo, es una forma muy habitual, ¿no?, dentro de este tipo de sociedades secretas, hermandades, la podemos llamar así. Comunidades, son peñas, son... O sea, sí, agrupaciones. Comunidad, yo diría que son entre comunidades, sociedades y hermandades, al final, porque ser. Al final son grupos... Él no lo va a explicar también. Claro, por supuesto. Vamos a salir de duda. Mira, para que meter un poquito en materia, vamos a entrevistar. Si quieres, te dejo a ti el honor de... bueno, vale, pues perfecto. Vamos a entrevistar a Miguel Belenguer, que es una persona que está desde hace tiempo metida dentro de una logia masónica aquí en España. De hecho, una logia masónica, una de las más importantes que hay en el país. Y que, oye, por azares del destino llegó hasta nosotros. Pues entiendo que atraído por el nombre, claro. Y oye, a la propuesta de, oye, Miguel, podemos hacerte la entrevista y demás, porque nos causaba mucha curiosidad y demás. Pues él no tuvo ningún problema y, bueno, después de cerrar un poco, ya te digo, el tema sobre todo del día que nos venía bien y demás, lo tenemos aquí a Miguel para que nos hable sobre todas las curiosidades y todas las preguntas que tenemos nosotros sobre el tema de las sociedades masónicas al final, porque yo creo que él lo explicará también un poco. Yo, por suerte, llevo ya mucho tiempo escuchando este tipo de programas de misterio también, pues ya más o menos un poquito sé del tema, ¿no? Entonces, los masones que vienen de hace mucho tiempo, pues no son lo mismo que hay ahora. Sí. Hay muchísimas hermandades y sociedades distintas dentro de la masonería que a lo mejor no tienen tanto que ver entre ellas, ¿sabes? Que no es como agruparlo todo dentro de el mismo saco. Pero claro, también tenemos la curiosidad aquí en España de que vivimos en un país en el que durante 40 años pues hubo una dictadura en el siglo pasado, en el que los masones particularmente fueron uno de los grupos más atacados, además, porque... Franco lo decía mucho, siempre ¿no? se decía... Eso es. Esa... ¿Cómo era? Esa... lo decía Jesús con su brazo... La conspiración judeo-masónica. La verdad, claro. Y se decía mucho... que lo mismo le podemos preguntar a Miguel también, por si él tiene alguna información sobre eso también, que era porque el mismo Francisco Franco había intentado meterse dentro de la masonería en su momento, antes de llegar a ser general y demás. Puede ser. Y no le habían dejado, por lo que sea, porque claro, eso también es como... Es un grupo, no voy a decir elitista, pero que tiene filtros, que no puede entrar cualquiera. Ya te digo, todo esto, al final, nos lo va a desvelar Miguel ahora en la entrevista. Y yo creo que es para quedarse, ¿no, Jesús? Es para estar aquí atento. Yo creo que sí. Pasamos a recordar antes de empezar y darle la buenas noches, la bienvenida a Miguel Belenguer, que nos pueden seguir y suscribiros gratis a la logia en Twitch con Amazon Prime. Eso es. Se podéis suscribir gratuitamente con Amazon Prime. O si no os queréis suscribiros, pues nos seguís. Nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí arriba. En YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitch y también aquí en X, ¿vale? En Jesús Martín _89. Y bueno, yo creo que esta introducción pues ha sido aclaratoria. Sí. Y yo creo que... Hemos puesto a la gente en contexto. Exacto. Y yo creo que ya va siendo hora de darle la buena noche a Miguel Belenguer, ¿no te parece? Por supuesto que sí. Pues si estáis, escuchamos a Miguel. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús, Manu, un placer estar aquí con vosotros. Pues lo mismo te decimos, Miguel, para nosotros es un placer tenerte. Hemos comentado un poquito cómo
cómo llegamos a esta entrevista y, bueno, agradecerte, por supuesto, tanto tu tiempo como tu disposición para estar hablando de un tema sobre el que, vamos, yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Al final. Supongo que sí, que al final hay toda una leyenda negra y bastante desconocimiento, así que nada, ante todo, gracias a vosotros por dar la oportunidad de estar aquí para arrojar un poquito de luz sobre el asunto. Bien, perfecto. Antes de nada, nos gustaría la gente que está en directo, si nos está oyendo, si se escucha perfectamente, yo creo que sí, a Miguel. Nosotros sí sabemos que se escucha bien. Pero bueno, si hubiese algún problema, nos lo pueden decir por chat. Pero vamos, yo creo que se escucha perfectamente. Una cosita que tenemos que decir a la gente que está en directo, que verá que en la pantalla de Miguel pues hay un símbolo. Sí. Y dirán, ¿dónde está este hombre? Vale. Miguel nos ha pedido, lo tenemos que decir, que pues guardar un poco el anonimato. No Eso quiere que se supiera, bueno, mostrar su rostro. Nos pidió porque esto es un tema también delicado, que hay siempre una leyenda negra detrás que puede ser malentendido. Entonces nos ha pedido que bueno, que no mostrar su rostro. Nosotros pues sin ningún problema. No, claro. También van a escuchar que la voz se escucha un poquito también distorsionada, es por el mismo motivo, pero yo creo que mientras se entienda lo que él va a contar, y además la gente que lo escuche desde el minuto 1, yo creo que va a saber que no nos estamos inventando nada, ni hemos traído a alguien de la calle para que hable sobre este tema, sino que es alguien que está dentro de estas logias, de estas hermandades, de estas sociedades desde hace tiempo. Pues al final también es lo interesante, ¿no? Que esta persona también pueda contar sin ningún tipo de cortapisas todo lo que hay dentro, y si el anonimato es la condición, yo creo que no hay ningún problema en ello, ¿no? Exacto. Así que eso era, pues, claro, es que la gente nos podría ver un poco en la pantalla y decir, claro, aquí Miguel, ¿dónde está? Miguel está ahí, así que nosotros, pues, guardamos anonimato y sin ningún tipo de problema. Miguel, de mi parte también muchas gracias por estar esta noche aquí y por atreverte a este pequeño, vamos a decirlo un poquito, tercer grado que te vamos a hacer. Adelante, todo vuestro. Fíjate que Jesús trae un montón de preguntas, que las tiene ahí apuntadas. Yo traigo también unas cuantas, pero si te parece, podemos empezar por el principio de algo ya más, o sea, personal suyo, en el sentido de cómo llega Miguel, ¿no? a esta logia, a esta hermandad en la que él está. Tú ya a partir de aquí puedes contar hasta donde quieras, puedes comentar cuál es el nombre de tu logia, si te parece oportuno, si no, pues tampoco pasa nada. Así que sabemos que estás en una de las más importantes al final de este país. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegas a ponerte en contacto con este grupo. Bueno, lo primero, puntualizar que más que de las más importantes, porque yo creo que todas las logias son igual de importantes, quizás sea de las que más cantidad de miembros activos tienen en este momento. Pero bueno, dicho eso, pues en cuanto a cómo, pues diría que ya siendo adolescente, pues lo típico que a través de libros o películas te van llegando pequeñas referencias que en mi caso, pues personalmente despertaron cierta curiosidad y a raíz de ahí fue, digamos, incrementando mi interés y de hecho ya solo con 18 años tuve mi primer contacto con la masonería y bueno, pues ahí fui descartado como candidato porque en ese momento pues incumplía uno de los requisitos para ser miembro, que era ser un hombre libre y de buenas costumbres, que es lo que se dice. Buenas costumbres, pues bueno, las tendría más o menos como la de cualquier adolescente, pero el término libre en este caso se aplica a que uno sea económicamente autosuficiente como para garantizar que puede dedicar su tiempo más allá de las preocupaciones básicas de tener un techo, alimentarse y además por supuesto, satisfacer las cuotas que tiene una logia, el pertenecer a una logia, que es como si tú vas a un gimnasio o a cualquier otro sitio, pues eso que tiene un coste. Entonces, claro, cuando una persona está desempleada no cumple entre esos requisitos. Y bueno, pues por ese motivo y por circunstancias de la vida se fue postergando, pero años más tarde, como el interés por mi parte seguía persistiendo, pues volví
a retomar el contacto y bueno, en esta ocasión ya cuando las circunstancias me acompañaban, pues ya sí que pasé ese proceso de selección al que llamamos aclamación entre nosotros y desde entonces ya, pues bueno, han pasado unos cuantos años de los que estoy participando activamente en una logia. Miguel, para que la gente un poco no te conozca en sí personalmente, pero para que se haga una idea, tú eres una persona normal en el sentido de que cualquier persona te puede ver por la calle y no sabes realmente si perteneces a esta comunidad. Tú tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tus hobbies, aparte de esta... Porque, ¿qué palabras podemos decir realmente a esta logia? ¿Es una comunidad? ¿Es una agrupación? ¿Es una peña? ¿Cómo os definís vosotros mismos? Pues nos sabemos llamar una sociedad de tipo discreto, no secreto, sino discreto, formada por personas libres y de buenas costumbres que quieren llegar a ser la mejor versión de sí mismo y que además trabajan o se reúnen y comparten ese espacio con esa inquietud en común como una fraternidad. Es decir, tiene un poco parte, digamos, intelectual y racional y de trabajo individual, pero luego aparte pues también tiene un componente fraternal importante. ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de perfiles dispares de distinto tipo. Al final eso tenemos unas inquietudes comunes y aunque ese trabajo individual está ahí, también nos apoyamos entre nosotros. Perfecto, vamos, más bien aclarado, imposible, ¿eh? Sí, de hecho es una de las cosas que nosotros comentábamos en el momento en el que, bueno, Miquel se pone en contacto con nosotros y empiezo yo un poco también a hablar con él sobre la proliferación de sociedades y de este tipo de hermandades y demás también, sobre todo pues en el norte y centro de España particularmente. ¿Y por qué eso no ocurre tanto aquí en Sevilla? Y yo le decía, oye, es que claro, en Sevilla tenemos otras hermandades que igual también, desde un punto de vista diferente, pero las consecuencias o el objetivo al final es el mismo. Claro, la religión aquí no tiene nada que ver, evidentemente, ahora vamos a hablar un poquito de este tema, pero aquí en Sevilla, en Andalucía, las hermandades son esas sociedades que crean ese pegamento, por así decirlo, dentro de los pueblos, dentro de las familias, dentro de las sociedades, lo que hace también desde el punto de vista religioso, repito, que se busque esa mejor versión, que se, digamos, que se vertebre toda la sociedad en ese sentido en torno a esas hermandades que tienen aquí mucha raigambre aquí también, claro. En este sentido, vosotros, por ejemplo, como sociedad, Miguel, no tenéis ningún tipo de filiación ni política ni religiosa, imagino. En absoluto. Te puedes encontrar gente de derechas, gente de izquierda, gente de centro, gente apolítica. O sea, hay de todo. De hecho, a la rama masónica a la que yo pertenezco, que es la conocida como masonería regular, de las pocas normas que hay que respetar escrupulosamente, es que está dentro de la logia, otra cosa no cada funda, pero dentro de una logia está terminantemente prohibido abordar los temas de religión y de política. ¿Por qué? Porque digamos que esos son quizás los dos puntos donde más fricción puede haber entre personas y como lo que buscamos es trabajar en armonía, esos temas los aparcamos. Entendemos que es algo individual, que somos gente plural, que hay que respetar las creencias o la forma de pensar o la identidad política de cada uno de los miembros y como queremos conservar y potenciar esa hermandad, los dejamos al margen. Entonces, Miguel, una de las cosas que siempre se ha dicho en la sociedad es que la masonería, los masones, tienen cierto poder político. Estamos diciendo que eso es falso, es mentira. En general, sí, si se habla en términos generales, por supuesto es totalmente falso. No quiere decir que no existan hermanos masones que sean políticos a todos los niveles. O sea, desde el concejal más humilde hasta, no sé, parlamentarios, diputados, senadores, cualquier cosa, pero no es lo estándar. En una logia te puedes encontrar perfiles de todo tipo. O sea, puedes ver desde
desde un barrendero a un peluquero, a un informático, cualquier cosa que se te ocurra va a estar representada. Es más, te puedo decir que actualmente en mi logia no hay ningún miembro que se dedique a la política. Bien, bien. Y, sí, no, simplemente, a pesar de que no haya ningún miembro político, por así decirlo, o que tenga, vamos a llamarlo, un trabajo de poder, ¿no? Un trabajo con sí. poder y demás, sí que puede haber, por ejemplo, trabajos muy diferentes entre sí, personas que, vamos a decirlo, ganan mucho dinero, por ejemplo, frente a otras pues que no ganan tanto y demás. Pero luego, a la hora de entrar en la logia, la pregunta que yo te quería hacer, Miguel, es como que todos sois iguales, más allá del rango que tengáis, que de eso ahora también vamos a hablar un poco, de cómo se estructura la sociedad y demás. Pero una vez que estáis dentro, claro, el político deja de ser político y pasa a ser un hermano más, ¿no? O la persona, el banquero, el empresario, deja de ser banquero o empresario, el barrendero, el peluquero, deja de ser barrendero o peluquero y pasa a ser un hermano más, ¿no? Al mismo nivel que los demás. Exactamente, Manuel. Los principios de la masonería en cualquiera de sus ramas, no solo la regular, sino en general, son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, una vez que uno entra, independientemente de qué origen tenga, es uno más, es un hermano. No se le va a valorar ni a juzgar por sus circunstancias económicas, sociales, etcétera, etcétera, ni mucho menos. Aunque yo conozco gente de otras logias, hablo de mi caso en concreto y puedo dar fe que en mi logia se considera lo mismo a la persona que tiene que hacer un esfuerzo para pagar esa cuota mensual a fin de mes como al que anda sobrado económicamente. Y, Es más, sí. de hecho, me gustaría añadir que tú puedes llegar a ser miembro de una logia y estar recién ingresado y puede ser por exagerar, no sé, el CEO de una empresa, pues vas a tener una primera lección que me parece maravillosa, que es que en tu etapa de aprendiz masón, fuera de, digamos, el trabajo ritualístico de la logia, cuando llega el momento del ágape, que es así como llamamos a nuestra comida entre hermanos, una comida sin más, tú vas a tener el deber de servir los platos y recoger los platos para el resto de miembros del taller. Aunque tú seas un CEO, puedes estar sirviendo los alimentos de ese día a, yo qué sé, pues a un pescadero, a un barrendero, a cualquier otro tipo de profesión que se pueda ocurrir. Entonces ahí también es una prueba que yo creo que es vital para entender que lo de la igualdad y la fraternidad es algo muy real y muy importante dentro de nuestra orden. Y segundo, que también es algo que al recién llegado, si por su, digamos, circunstancias de origen tiene un ego muy desarrollado, le va a ayudar a trabajar su ego. Bien. Miguel, una preguntita. Si Uh yo, -huh. por ejemplo, mañana quedo contigo y te diría, mira, Miguel, tengo interés en ingresar. ¿Qué tendría que hacer? Pues mira, lo primero, mi recomendación sería que busques un poquito por internet o que tengas una charla conmigo o con cualquier otro masón que te diga los distintos tipos de masonería que hay y sus características para saber cuál puede cuadrar un poco con tu forma de ser o de pensar o con tus inquietudes. Y a partir de ahí, pues en internet están todas las informaciones para contactar con, pues eso, con cualquier obediencia masónica, con cualquier logia. Y a partir de ahí, pues lo que sí que tenemos en común es que hay un proceso de aprobaciones, que es que distintos maestros masones de la logia se reúnen con la persona candidata y digamos que tienen una entrevista personal con esa persona, de donde se le hacen una serie de preguntas y al final, pues entre ellos valoran si esa persona puede llegar o no a encajar y a ser compatible con los valores de la masonería. Y luego sus maestros pues exponen la candidatura al resto de miembros de la logia con su valoración, con sus impresiones y ya ahí se vota para saber si esa persona es apta para ser iniciada como miembro de la orden masónica o no. Bien, bien.
Perfecto. Fíjate que ha dicho Miguel que se puede contactar con las logias a través Sí, de internet, o sea, como que si es algo fuera bastante abierto, ¿no? cualquier, entre comillas, empresa, Sí, institución pública, sí. ¿no? Que tiene su, no sé si teléfono o correo electrónico, pero eso choca también contra uno de los prejuicios habituales que solemos tener con este tipo de sociedades y demás, que es como que tenéis demasiado hermetismo. Tú decías antes, bueno, somos una sociedad discreta, no secreta, discreta. Es como tenemos perfil bajo, pero eso no significa que nos estemos ocultando, ¿verdad? Exacto. Yo mismo os puedo contar que cuando contacté con la logia a la que pertenezco, fue a través de Internet. Algo tan sencillo como buscar información sobre las distintas formas de masonería que había y cuando me decidí, contacté. O sea, fue tan simple como mandar un correo electrónico y esperar una respuesta. Y sí, pongo el acento en que no somos una sociedad secreta. Una sociedad es secreta cuando no se conoce su existencia. Nuestra existencia está más que documentada y creo que es más que conocida. Sí que somos discretos por dos cuestiones. Una, primero por el tema de, pues eso, de esa leyenda negra mala que publicidad. lleva, exacto, lleva cierto peligro, entre comillas, y luego por otra cuestión más, digamos, iniciática o esotérica. ¿Y cuál es esa? Como miembros de una orden de este tipo, nosotros damos una palabra de guardar silencio respecto a ciertas cosas, pues como por ejemplo puede ser la forma de reconocimiento entre miembros que no se conocen, pues digamos las palabras de paso de cada grado de la masonería, una serie de toques, etcétera, etcétera, por la sencilla razón de que primero estamos poniendo en juego nuestro honor, el valor de nuestra palabra, y en segundo lugar, porque uno de los aspectos que más se trabajan como forma de interiorización y de aprendizaje es la capacidad de guardar silencio. El aprendizaje en masonería no tiene nada que ver con el que tú puedes encontrar en un colegio o en una escuela, no es convencional. Tú llegas allí, empiezas a participar en las tenidas, que así se denominan a las reuniones de trabajo masónico, y no vas a decir, vale, pues acabo de escuchar o leer esto y ahora tengo que memorizarlo. No, es un proceso de aprendizaje y de captar ciertos significados que se basa en la observación, en la escucha y en el silencio. En ese aspecto somos herederos, entre otros, de la escuela pitagórica. Los aprendices tenían que guardar silencio durante 3 años. Nosotros, aunque no tenga por qué ser estrictamente durante 3 años, sí que nos pasamos como aprendices una temporada en silencio. Solo podemos hablar y preguntar directamente durante las comidas, pero no durante la reunión de trabajo de logia. Pues mira, es curioso, no tenía ni idea que... No, total. Por eso ya te digo que al final de esta entrevista vamos a sacar un montón de cosas. Yo estaba pensando en cuántos maestros en los institutos y colegios desearían tener alumnos masónicos que guardaran silencio durante tanto tiempo. Yo tendría otra pregunta. ¿Cómo se organiza una logia? ¿Existen rangos? Sí, existen rangos. Todas las logias, da igual a qué tipo de masonería pertenezcan, digamos que tienen una parte que se llaman los grados básicos, que son aprendiz, compañero y maestro, y digamos que son los principales y más importantes. Obviamente, pues cada rango te da acceso a una serie más de posibilidades de aprendizaje y avance, pero insisto en que al margen de que ese trabajo es paulatino y un aprendiz no participe en las cámaras de trabajo del compañero y un compañero no trabaje en la cámara de maestro, aparte de eso, nos consideramos todos iguales independientemente del rango que tengamos. Y luego, aparte de eso, pues hay algunos ritos que tienen, digamos, una serie de grados adicionales que son para los que todavía, más allá de la maestría, quieren seguir profundizando
y estos son optativos, es decir, no todo el mundo que pertenece a una logia opta por seguir este camino de profundización, por el motivo que sea. Dicho esto, sí que me gustaría añadir que quien opta por profundizar, como esta parte está, digamos, separada del trabajo esencial de esas 3 cámaras que he nombrado anteriormente, un grado 30, por decir un ejemplo, cuando va a una tenida normal y corriente donde hay cámara de aprendiz, compañero y maestro, es igual que cualquier aprendiz, compañero y maestro. Es decir, su grado 30 no se considera más que el grado 3 de un maestro masón. Vale. ¿Cómo pasas de grado? Con asistencia y trabajo. Es decir, al final tú te comprometes a asistir siempre que no haya una excusa razonable, y aquí por razonable entendemos problemas de salud, compromisos laborales o compromisos familiares. Y segundo, el trabajo, es decir, al final, ¿cómo se ve el trabajo? Pues aparte de esa asistencia, que tú eres una persona que participa. ¿Y cómo se participa? Los masones, en cada reunión de trabajo nuestro tenida, compartimos con el resto de hermanos lo que se llaman planchas, que no es más que un trabajo que hemos escrito, puede versar sobre cualquier tema, pero es una reflexión que nosotros hemos querido plasmar y compartir con otros. Y puede ser, pues eso, sobre casi cualquier tema que se te pueda ocurrir. Educación, filosofía, ética, moral, etcétera, etcétera. Entonces, tú, durante tu tiempo libre, desarrollas un trabajo de ese tipo, lo expones al resto de la logia, y luego la logia pues puede hacer cualquier hermano un comentario, una pregunta, un aporte, como lo queréis llamar, y tú ya a partir de ahí decides si es valioso para ti o no, y si te sirve para reflexionar sobre ese tema sobre el que tú has querido compartir. Entonces, claro, lo deseable y una muestra de compromiso que ayuda a progresar en esa trayectoria masónica es que presentes, digamos, con asiduidad esos trabajos. Al final, Miguel, también tiene mucho que ver con el conocimiento, y yo te quería preguntar si la finalidad, el objetivo último de entrar en estas sociedades sería como profundizar en el conocimiento, ampliar conocimiento, generar una apertura de miras. No sé si en tu caso, si has visto lo mismo en tus compañeros y demás, o cuál crees tú que sería el objetivo principal de esas personas que se unen a una sociedad de este tipo. Hombre, te diría que es un perfil bastante común, el de la búsqueda del conocimiento y la apertura de miras. Pero también quiero compartir, y he descubierto que es cierto, una de las personas que valoró mi candidatura cuando pedí ingresar en masonería, me dijo una cosa. Y esta cosa es decir, hay muchos perfiles con motivos diferentes para querer entrar aquí, y tú puedes tener digamos, unas expectativas iniciales sobre lo que vas a encontrar una vez dentro, pero seguramente la mayoría de nosotros sigue una sorpresa, porque igual encuentra que lo que ha hallado en la masonería es distinto a lo que esperaba encontrar, o de alguna que otra manera se sorprende, porque igual descubre que lo que más le llena de la masonería no es aquello que creía que le iba a llenar cuando solicitó entrar. Y es así. Hay masones que quizás llegaron porque tenían una necesidad de hermandad y socialización que inicialmente en otras etapas de su vida no la tenían. Hay otros que buscan el conocimiento, hay otros que buscan la vertiente más hermética o esotérica. Te encuentras de todo. Pero creo que esa es precisamente la riqueza de la masonería, y es lo que a mí personalmente más me ha aportado, el llegar a tratar de igual a igual con gente que probablemente en otro tiempo y en otro momento jamás hubiera formado parte de mi vida, o nuestros caminos no se hubieran cruzado.
Yo deduzco y quiero tirar por tierra otra leyenda urbana que hay, que al igual que entras, puedes salir perfectamente de la comunidad y no pasa nada. O En hay, absoluto, ¿no? exacto, o hay algo que se Sí. hace dentro que quiere decir que puede ser no un secreto, pero algo bastante importante para que no cualquiera pueda saberlo. Ajá. Mira, realmente, insisto, el juramento de silencio respecto a ciertas cuestiones de los rituales como palabras secretas y Sí, demás, o tocamientos secretos, sí. eh, todo es muy matizable. Estamos en un siglo en el que las tecnologías y el Internet nos dan acceso a todo. Cualquiera de vosotros podría buscar en este momento el manual de cualquier grado de la masonería y va a encontrar al detalle cómo es el ritual de trabajo en ese grado, las palabras secretas, el toque, los pasos, etcétera. O sea, todo, absolutamente todo. Y cuando digo todo, está disponible en Internet. Em, el valor está eso, en el honor y en lo que uno puede llegar a progresar o enriquecerse sabiendo guardar silencio. Em, por lo demás, no hay ningún problema en irse. O sea, es más fácil salir Que entrar. de ahí que entrar en masonería. Lo único que hay que hacer, por hacer las cosas bien, pero esto es como cuando dejas un empleo, es respetar un protocolo. ¿Y cuál es ese protocolo? Pues, digamos, presentar una plancha, en este caso, en vez de una reflexión sobre un tema filosófico o de cualquier otro tema, es un texto que tú compartes con tus hermanos en una tenida, es decir, oye, mira, por X motivos yo no puedo continuar siendo parte de la logia y ya está, todo en orden. Y te van a respetar, te van a dar todo su apoyo y te van a decir que si en algún momento quieres volver, puedes regresar sin ningún problema. Simplemente hay que cumplir eso, el ser un caballero, decir las cosas por su nombre, ser correcto, decir el motivo por el que te quieres ir y ya está, y estar, digamos, lo que se llama estar a plomo, pues es eso, el haber hecho las cosas correctamente, despedirse correctamente, estar al día de tus cuentas y demás. Si es así, todos tus hermanos van a conservar un buen recuerdo de ti y te van a decir que si en algún momento decidieras volver, que serás bienvenido. Perfecto. Mira, las 11:22 saludamos a las personas que están en directo, 20 personas en Twitter, 4 en Twitch. Resulta curioso, ¿eh? Está la gente en Twitter uniéndose al directo porque yo Porque creo que no, claro, no es tan conocido este tema como parece, ¿eh? Hombre, no, Creemos no. que sabemos y es que la película de Hollywood siempre nos lían. Es que, claro, Siempre. fíjate, mira, precisamente hablando de eso, si te parece, yo le pregunto a Miguel también. Claro, tú tienes unas expectativas cuando entras, tú mismo lo has dicho, ¿no? Basándote un poco en lo que habías escuchado, leído, ¿no? Yo creo que incluso sin conocerte y tal, podríamos tener más o menos incluso las mismas referencias, porque al final, pues sí, son programas de radio, revistas y demás que hablan de este tema, también de una forma un poquito sensacionalista, probablemente. Y tú tienes esas expectativas, son muy diferentes a lo que ocurre cuando entras, o sea, te sorprende de verdad, como te decía ese maestro, cuando entras en el grupo, en la sociedad, y descubres que es algo distinto a lo que tú tenías en mente cuando entraste. Te diría que en mi caso, más o menos, mis expectativas coincidían más o menos con la realidad o más o menos explicándome en el sentido de que encontré lo que esperaba encontrar. Ahora bien, es cierto que me sorprendió por una parte, todavía para ser más positivamente, en cuanto a que no esperaba encontrarme esa diversidad y ese respeto y ese cariño entre gente tan diferente. También tengo que decir la parte negativa, es que quizás llegue con las expectativas de decir es que todo el mundo va a ser como una enciclopedia andante, voy a aprender un montón a todas horas, o si yo tengo, por ejemplo, inquietud por el tema no solo filosófico, sino esotérico, pues voy a encontrar hermanos que no tienen interés o no tienen idea y otros sí. Entonces,
me encontré con esa mezcla. Digamos que al principio fue una sensación un poco agridulce, pero bueno, yo me considero una persona paciente y prudente, entonces decidí que lo suyo era que este asunto dejara cierto pozo y que pasara cierto tiempo antes de sacar ningún juicio de valor. Pero con el tiempo, pues eso, me fui dando cuenta de que de verdad sí que cada vez que yo iba a participar en una reunión de la logia, me llevaba unos frutos para mi casa, unos días más, otros menos, pero digamos que siempre aprendía de las reflexiones de otros hermanos, adquiría nuevos puntos de vista que quizás no me había planteado ni yo mismo sobre algún asunto y luego, pues bueno, cada uno va teniendo más afinidad con unas otras personas en función de esos intereses particulares y ya pues cada uno puede con el tiempo, digamos, profundizar en las materias que más le interesan, pero la valoración inicial es esa, que uno va a encontrar de todo y que si es abierto de miras, de verdad es un privilegio compartir espacio con gente tan diferente. Miguel, yo voy a ir un poquito con las preguntas un poco más rosas, ¿vale? Rosas. Sí, más rosas, un poquito más de cotilleo, ¿vale? Esto en el sentido, Vale. si quieres contestarla, esto ya un poquito para que nos hagamos una idea. ¿Cuántas personas forman parte de la logia que tú, si se puede decir, que tú perteneces? ¿Tienes más o menos una idea del número? Sí, te diría que unas 60-70 personas a nivel de estar inscritas y pagar sus cuotas y participantes, digamos, habituales a lo largo de todos mis años de pertenencia, te diría que entre 20 y 40, por ahí fluctúa dependiendo de la reunión, pero por ahí. Vale, porque yo otra pregunta, una curiosidad que tengo, y es, las reuniones que hacéis, Sí. ¿cómo se dan en el tiempo? Es decir, ¿os reunís una vez a la semana? ¿Es cuando, no sé si una persona, por llamarlo de una forma, líder o que un poco maneja ahí el cotarro, dice, pues mira, dentro de 15 días, o lo mismo nos reunimos 2 veces por semana, 2 veces seguidas y lo mismo ya no nos vemos hasta dentro de 10 días? ¿Es algo más esporádico? ¿O tiene Esto eso? queda Sí. Esto queda a discreción de cada logia. Ujú, Hay logias que se reúnen una vez al mes, otras 2 veces al mes, ujú. otras, pues no sé, igual 3 veces. Algunas lo hacen los fines de semana, Sí. otras lo hacen en un día entre semana. Ajá. Entonces también eso forma parte de la, digamos, de la búsqueda del candidato cuando se está interesando en formar parte Ujú. y llama a las puertas de la masonería, le van a decir, pues aquí en esta ciudad hay X logias, se reúnen X días al mes y demás, y en función de tus compromisos laborales, familiares y demás, pues ya se te encamina a un contacto directo con la logia que más se ajusta a tus necesidades. Y, y bueno, yo diría que eso es todo. Al final, en mi caso, me venía mejor, digamos, trabajar el viernes, sábado, domingo con mis hermanos. Ujú. Así lo hice saber y me dijeron pues, el nombre de las logias que más encajaban con mi disponibilidad. Vale, vale. ¿Esto particularmente a ti personalmente es algo que te viene de familia o eres tú la única persona en tu familia que pertenece a la masonería? Hasta donde yo sé, soy la única persona de mi familia. Y Vale. digo hasta donde yo sé, pues porque al final la pertenencia a la masonería pues es algo muy personal y que Ujú. hay gente que opta por no compartirlo ni siquiera con familiares. Que no lo saben, su propia familia que pertenece a estas Sí, comunidades. Bueno, así. y Miguel, en tu caso, ¿lo has compartido con mucha gente ya en tu vida personal y demás? No, con mis padres, con mi pareja y con mis amigos más cercanos. Ujú. En tu caso, pues ya sabes que fue un poco casualidad, Sí. pero en principio es mi círculo más íntimo. ¿Y qué, digamos, qué reacción tuvieron ellos cuando se lo comentaste? Imagino que te harían prácticamente las mismas preguntas que estamos haciéndote aquí para Realmente entender sí, un poco más, porque ¿no? realmente sí, porque al final el conocimiento que ellos tienen sobre la masonería
pues era un poquito pues esa imagen entre oscura, secreta y leyenda negra que ha vendido muchas veces los programas sensacionalistas. Entonces, pues sí, al principio es un poco reacción de sorpresa y demás, pero bueno, según tú les vas contando y también ellos pues quizás se informen un poquito por su cuenta, van viendo que no hay nada extraño, que es una sociedad como pudiera ser cualquier otra, y bueno, lo pueden compartir contigo en mayor o menor grado, pero lo cierto es que acaban respetando si consideran que para ti es algo importante. Eh, digamos, qué semejanza o qué diferencia habría, por ejemplo, de una logia, como estamos viendo aquí, mexicana o argentina o otra española? Al final, lo único que compartís al final son quizás símbolos y quizá el nombre de masonería. Después cada logia puede ser muy diferente a otra y no tenéis nada en común. Bueno, en cierta forma sí, en cierta forma no. Es que no creo, bueno, hasta cierto punto sí que hay factores diferenciales entre países o zonas geográficas, pero el trabajo que hacemos es el mismo. Quizás, por ejemplo, te podría decir que aquí en España hacemos un trabajo más filosófico, moral, intelectual, etcétera, o hermético, y en Estados Unidos, pues por ejemplo, la masonería tiene un carácter más filantrópico. Ese es un ejemplo, pero sí que es cierto que las diferencias yo las pondría en otra parte. Las pondría entre la llamada masonería regular y la masonería irregular. Unos exigen que se crea un principio superior en un dios, por decirlo de alguna forma, y se excluyen ciertos temas como la religión y la política en las reuniones de la logia, y en cambio en la masonería irregular pues sí que se está abierto a tratar de logia el tema político o de religioso, y digamos que es de un carácter más aconfesional. Puede tener también miembros que son creyentes de cualquier fe, pero los trabajos de logia no se dedican a Dios, o como le decimos nosotros en términos masónicos, al gran arquitecto del universo. A la teología, ¿no? Vale, bien, bien. La imagen, por ejemplo, no sé cómo lo tomáis también vosotros, de esa imagen que tenemos muchas veces incluso paródica, y aquí meto, pues ya que viene Jesús con esa sudadera, yo creo que todo el mundo ha visto el capítulo de los De los canteros, canteros. ¿no? Y tenemos esa referencia que parece una tontería, o puede parecer una tontería, pero a lo mejor para mucha gente es una referencia, entre comillas, real de lo que sería la masonería, teniendo en cuenta, evidentemente, que es humor y que es una parodia. Pero sale por ejemplo ahí, sale también, yo recuerdo en Expediente X, en este tipo de series más misteriosas, incluso en Twin Peaks y en la serie, digamos, que hubo después en Lodge 49, pues también salían este tipo de sociedades en un momento dado. En todas estas películas, rollo Ice White Shad, también salen como una especie de sociedades herméticas de este tipo que a lo mejor luego no tienen nada que ver con la masonería. Cuando veis ese tipo de parodias o ese tipo de representaciones, ¿os sentís atacados? ¿Os da un poco igual porque sabéis que no es real? ¿Os molestáis porque en realidad la gente pueda llegar a pensar que eso sea así y entonces no se os tome tan en serio? Hay de todo, hay gente que se lleva las manos a la cabeza y otros que se lo toman con más o menos humor. En mi caso yo me lo tomo con humor, y porque creo que hay que saber reírse de todo y reírse de uno mismo en primer lugar. Entonces, siendo sinceros, entiendo que yo que sé, a un chaval, a una chica del siglo XXI, ver a unos señores vestidos de traje y con unos mandiles y unos gorritos, igual dice, pero ¿qué hacen estos frikis? Y es Claro. comprensible, o sea, tiene una parte que puede tener hasta gracia o ese, pues eso, con el humor. Hay que saber reírse de todo, pero hacemos algo serio y por supuesto que en el fondo lo que sí que vamos a denunciar abiertamente es a toda aquella iniciativa que vaya a tratar de perjudicar nuestra imagen de forma deliberada, vendiendo algo que no es, porque no somos una sexta, no somos un lobby de poder, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ciertos grupúsculos intentan atacarnos de esa forma, y sí que vamos a estar nosotros y decirnos, señores, esto no es. Entonces, era una pregunta, verá, has mencionado tú la palabra y te alegro, me alegro que la hayas mencionado,
porque quería preguntaros cómo se ve o qué opinión se tiene o si os molesta la palabra secta, cuando se refiere a vosotros como una secta. ¿Es algo ofensivo para vosotros? ¿Pasáis un poco del tema porque sabéis que eso no, no tiene nada que ver de lo que hacéis? ¿Cómo se toma desde esta comunidad eso? De nuevo diría que al final va en el carácter de cada individuo y yo me lo tomo a risa y otros que a lo mejor les puede incomodar bastante. Manuel me nombrado, pero bueno, yo diría que por lo general tendemos a dejarlo correr simplemente. Al final nosotros solo tenemos un argumento para decir esto no es una secta. Y es primero, no tenemos dogmatismos, no intentamos convencer a nadie de nada. Y segundo, tampoco hacemos proselitismo, es decir, si tú o Manu viene a donde mí o a donde cualquier otro miembro de la masonería interesado en entrar o tiene dudas o tiene preguntas, yo se las voy a responder encantado, pero lo que no puedo hacer es decir, oye, fulanito, por casualidad no te interesaría pertenecer a una logia de la que formo parte. Nosotros no hacemos proselitismo. Entonces, primero eso, no tenemos ninguna necesidad ni ningún interés de hacer propaganda. Y segundo, incluso aunque alguien haya venido por su propia iniciativa, lo que comentábamos antes, puede irse en cualquier momento. Entrar lo va a tener, entre comillas, difícil, pero salir puede irse de un día para otro. Y eso no es una característica de una secta. Es curioso porque me ha gustado una cosa que ha dicho Miguel del dogma, no tiene dogma. Y es cierto lo que dicen que para ser considerado un poco como secta tienes que regirte por un dogma. A ver, yo, para la gente que conoce, yo me rijo por un dogma. Yo soy católico, yo soy creyente. Y entonces se podría decir que es más secta quizá lo mío que pero el judaísmo, más allá, el Jesús, musulmán. Viva el Betiman que pierda. También es otro un dogma enorme. O sea, quiero decirte, al final. Y hacemos proselitismo, Sí, sí, lógico, muchísimo. Y al final, claro, es eso, es lo que. Fíjate, es cierto, hace falta el dogma. Yo me estaba acordando de las chirigotas del bizcocho que durante este mes de febrero, Miguel, aquí en Andalucía, pues sobre todo en Cádiz, no sé si estarás un poco al tanto de aquello, se ha celebrado el concurso de agrupaciones de carnaval en Cádiz, que siempre suele salir algún que otro vídeo viral y este año ha habido varios, pero bueno, hay una chirigota concretamente de un autor de aquí de Sevilla que se llama El Bizcocho, Manuel Bizcocho, ¿no? Que él iba o sea, la chirigota tiene que llevar un tipo, un disfraz, ¿no? Versar sobre un tema, un personaje, y ellos iban de una secta real, una secta que se llamaban los Hermanos del Buen Fin y que seguían a un líder y que tenían pues una convicción de que el verdadero final iba a llegar y les iba a quitar de este mundo, y todos sus pasodobles, que es una parte del repertorio, hablaban sobre algo en específico, la educación, la política, el fútbol, lo que sea, y acababan diciendo, y luego me dicen a mí, y eso sí que es una secta. Yo decía, claro, es que al final es una crítica, claro. Estamos rodeados de sectas que están totalmente normalizadas. Y no nos llamamos nosotros mismos sectas. Y luego llamamos sectas o tratamos de poner como sectas a grupos que tampoco conocemos. Que lo primero que te dice, además, por ejemplo, lo que ha dicho Miguel es que, oye, aquí hay total diversidad. Entra quien quiere y quien le dejan entrar, en el sentido de, oye, que tienes que pasar por ciertos filtros. O sea, no es que cualquiera pueda entrar, y además ellos mismos también toman parte de eso de que, oye, aquí puede entrar quien quiera, pero es cierto que también puede salir quien quiera, y no vamos nosotros hablando sobre este tema, que eso sí que me parece un punto diferenciador, más en los tiempos que corren, en el sentido de que como que todos queremos pertenecer a algo y además ensalzarlo, sí, o sea, ensalzarlo. Decir, yo soy ese sentimiento de pertenencia, sí, ¿no? Yo soy, llevar la camiseta del Betis, llevar la banderita de España, la muñeca, lo que sea. Sí. Y eso en el sentido de la logia, de las sociedades de este tipo, no se da, ¿verdad, Miguel? Al final vosotros lo lleváis como por dentro, porque entiendo que eso también ayuda a que el crecimiento sea más personal que de cara a la galería, que no haya tanto postureo, como se suele decir, ¿no? Exacto, al final es un trabajo personal y al final es cuestión de tiempo, pero al final el que tiene que notar ese cambio es primero uno mismo y luego los que te rodean, tu gente más cercana, tu pareja, tu familia, tus amistades y demás. Y eso es un trabajo que tiene que ser en silencio, o sea, no se trata
de presumir de nada. Ni si por mucho que hables, tú puedes decir cosas infinitamente buenas de ti mismo, pero si luego eso no se traduce en acciones, no sirve de nada. Al final, lo que se dice de la masonería, nosotros lo decimos, es eso, que es una sociedad, digamos, de tipo caballeresca, iniciática, y una hermandad que trabaja el perfeccionamiento moral del individuo para que sea la versión mejor posible de sí mismo y para que, digamos, que dentro de su círculo más cercano influya o se convierta en un ejemplo para los demás. Mira, hay una pregunta aquí de Crazy Goat, nos dice en el chat que si una logia tiene algún tipo de ideario y si ese es el caso, ¿qué puntos son los claves? Ajá. Como decía, la masonería es adogmática. Entonces, dejando esa única cuestión aclaratoria de margen, nuestro ideario es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Luego, aparte, si estamos hablando de una logia regular, se exige que se crea en un principio creador, véase Dios, véase Alá, véase cualquier otra cosa, el Dios de la naturaleza, cada uno con el nombre que le quiera dar o la interpretación personal que le quiera dar, y que se respete ante todo el derecho a la vida, es decir, que ningún humano se sienta capaz ni digno como para arrebatarle a otra persona la vida. Ese es nuestro único ideario. Es decir, la masonería regular, aparte de creer en un principio creador más que un ser superior, aparte de eso exigimos como requisito indispensable que no se puede ser miembro si defiendes la pena de muerte. Eso, ¿sabes si eso ocurre también en Estados Unidos, Miguel? Porque claro, en un país como el nuestro puede ser algo relativamente sencillo, por Claro, más que sí que es también cierto por que en los ley. últimos tiempos, oye, se está hablando mucho de ese tema, pero en Estados Unidos hay estados donde la pena de muerte sigue estando vigente. Entonces no sé si sabes si en aquellas logias también se siguen esos preceptos. Sí, ocurre lo mismo. Dentro de la masonería regular respetan la vida ante cualquier cosa y se considera como algo sagrado que ningún otro ser humano puede arrebatarle a otra persona. Otra cuestión es que, insisto, como todo está disponible en Internet, cuando alguien se acerca a una logia, puede perfectamente conocer cuáles son los requisitos y puede fingir tener una opinión que no es la suya real para poder entrar. Vale, nos decía aquí de Crazy God que bueno, bien por tu respuesta y que le parece muy similar a la filosofía del Aikido. Aquí, bueno, sí, estamos hablando al final No yo no de estoy filosofías no estoy muy orientales. puesto yo en el Aikido, ahí En la verdad este me caso, pillas. yo tampoco soy experto, pero según te conté, tío, pues el Aikido es un arte marcial. No sé si es de Corea, sino que él lo va a saber seguro, que me corrija, no sé si es un arte marcial coreano, japonés y demás, pero son preceptos que vienen de Oriente, vienen de la parte de Asia, y son preceptos muy antiguos, evidentemente más antiguos incluso que los que podría tener, por ejemplo, las religiones abrahámicas, que al final tienen que 2000 años, un poco más, entonces Sí. al final pues vienen de más atrás, y son preceptos que al final yo sí que te quería preguntar eso, Miguel, que mucha gente creo que puede llegar a estos grupos encontrándolos como un oasis en medio de toda la sociedad en la que vivimos hoy en día, que es diametralmente opuesto, al menos desde lo que yo veo, ¿no? A lo que tú estás comentando, una sociedad en la que cada vez se le da más importancia a la imagen que proyectas hacia afuera, ¿no? En la que cada vez hay mucha más polaridad en las temáticas, parece que es imposible ponerse de acuerdo si Estamos tenemos más dos ideas en los diferentes, extremos. en la que el respeto, por desgracia, se está perdiendo también. El respeto a las opiniones, me refiero simplemente al tema de, oye, tú tienes una opinión distinta a la mía, pues ya eso te hace carente de respeto por completo y me da derecho a faltarte yo también al respeto, a insultarte, a lo que sea. Entonces es como que en una sociedad que parece que está en una deriva tan importante, que por otra parte esto también deriva del propio individualismo hacia el que, del que venimos y hacia el que vamos. Que una sociedad te acoja de esa manera sin preguntarte tu origen, sin mirar lo que cobras, sin mirar tu salario ni tu puesto, yo creo que también puede suponer una especie
pequeño oasis para esa gente que no se siente del todo cómoda hacia dónde estamos yendo, ¿no? Como sociedad. Totalmente. De hecho, te diría que por mucho que entres pensando que vas a encontrar algo muy positivo, uno llega ahí precisamente por todo eso que has comentado. Al principio entras en shock, o sea, cuesta hasta asimilar, o sea, de repente que alguien que puede parecer radicalmente opuesto a ti en tu forma de pensar, en tu origen social y en todo lo que se te pueda ocurrir, de repente que desde el minuto cero en el que entras en esa logia te trata de verdad como si fueras un hermano de sangre, de repente es como, vale, esperaba algo bueno, pero ¿cómo es esto posible? Quizás hasta lo puedas ver inicialmente como con algo de desconfianza, porque uno no está acostumbrado a todo esto, como es la sociedad. Y luego con el tiempo dices, vale, pues no son solo palabras, son hechos. Pero inicialmente es como un shock muy grande. Y sí, en mi caso te podría reafirmar que sí, que para mí fue como un alivio, ¿no? O sea, yo tengo familia, tengo amigos, tengo pareja, hay amigos con los que puedo hablar de literatura o de música, con otros igual solo de fútbol y de mujeres. Entonces, pero por lo general hay ciertos temas que no son algo para una conversación cotidiana y que solo puedes, digamos, expresarte libremente, sintiendo que te van a escuchar y que van a estar interesados y que te van a respetar dentro de las reuniones de la logia. Es más, me gustaría extenderme un poquito en este aspecto para que os podáis hacer una idea. Os comentaba que los hermanos en logia comparten sus trabajos, que primero escriben en su casa y luego pues oralmente los exponen en la reunión de la logia. Después abre un turno de palabra en el que otros hermanos pueden hacer observaciones. Aquí me gustaría decir que nosotros seguimos el método socrático, es decir, podemos plantear preguntas o comentar que quizás tú lo estés enfocando el tema desde otra perspectiva, pero en ningún momento se va a abrir un debate, es decir, no va a ser una discusión entre el hermano que ha leído una plancha ante el resto de hermanos y él mismo. No, el hermano va a ir a compartir una reflexión que a lo mejor a él le ha servido de algo y va a recoger lo que otros hayan podido plantear para quizás abrirle otros puntos de vista. Y al revés, los hermanos que están escuchando la plancha que ha leído el hermano en cuestión van a decir, pues bueno, igual no me había parado a reflexionar sobre este tema, o sí, pero tampoco lo había visto de esta forma. Entonces, tanto el que está presentando el trabajo como los que están escuchando el trabajo que se ha presentado, se llevan algo de valor a su casa sobre lo que reflexionar y sobre lo que trabajar. Porque esto no es un debate de yo vengo aquí a convencerte de algo, a demostrarte cuánto sé sobre un tema. Y en la época en la que vivimos, en la que todo es, pues eso, digamos, los extremos opuestos y la confrontación, para mí, eso es un auténtico tesoro. Sí, además de, sí, sin duda. Sin El duda alguna. verdadero escuchamos pero no juzgamos. Nos juzgamos. Fíjate. Mira, a ver, nos ponen otra pregunta aquí, Miguel, y nos dice que esos trabajos una vez aprobados o digamos dados por buenos se publican en algún sitio. ¿Pueden leerse alguno de esos trabajos por gente de fuera o en algún libro o en algún lugar? Ajá. Bueno, pues en principio estos son trabajos internos. Ahora bien, sí que es cierto que hay hermanos que a lo mejor cogen un trabajo que hayan presentado entre hermanos y quitando, digamos, términos masónicos o simbología masónica de ese trabajo, pueden convertirlos a un texto, digamos, más cotidiano y compartirlo fuera, pues como reflexión en un blog o en una red social o en un foro de debate, lo que sea. Eh, y luego también me gustaría decir, al menos en el caso que yo conozco, que es el de la masonería regular, que una vez al año se hacen lo que se conocen como jornadas de puertas abiertas.
Es decir, que dentro del Open House de Madrid, que se pueden visitar distintos, digamos, espacios arquitectónicos y culturales de la capital, cualquiera tiene acceso a una logia y cualquiera puede escuchar un ejemplo de cómo podría ser un trabajo masónico y ver cómo es un taller masónico por dentro. Perfecto. Porque yo vengo, Miguel, del mundo de la imagen. Y para mí la imagen es muy importante. Yo siento, ¿qué puedo encontrar en la sala de reuniones de que ustedes decís? ¿Qué cuadro? ¿Cómo lo tenéis pintado? Para hacerme una recreación, para imaginarme qué puedo encontrarme allí. La escenografía Vale, un poco. pues vale, los colores pueden variar en función del tipo de masonería, o sea, hay, digamos, lugares de reunión de logias, o templos, como los llamamos, que son de color rojo, que se asocia a ritos cruces, por ejemplo. Otros son azules, asociados pues, a emulación, a rito de emulación. Pero bueno, sí que es cierto que tienen características comunes, o sea, vas a encontrar, por ejemplo, dos columnas, vas a encontrar un suelo con baldosas negras y blancas, lo que llamamos el suelo ajedrezado. Vas a encontrar un altar donde colocamos, en el caso de la masonería regular, pues digamos, un volumen sagrado, que puede ser una Biblia, puede ser un Corán, puede ser la Torá, la escuadra, el compás, el delta luminoso, que es como llamamos al triangulito con el ojo. Digamos que eso es un poquito la composición común y luego pues herramientas de trabajo asociadas a la construcción, porque nosotros, nuestro origen está en eso, en los gremios de constructores de catedrales. Es decir, vas a ver una escuadra, vas a ver un compás, una plomada, un nivel, un mazo, un cincel, etcétera, etcétera. Todo eso también son, vamos, deduzco símbolos de las logias. Exacto. Exacto, y de hecho uno de los métodos de aprendizaje y enseñanza de la masonería es ese simbolismo basado en la construcción. Nosotros estudiamos esos símbolos, aparte de otras cosas, reflexionamos sobre el significado de ese símbolo, de distintos tipos de herramientas, que por cierto no tienen un único significado, sino que trabajamos con el tiempo en profundizar en distintas capas de significados que puedan tener. Y no solo eso, sino que además, aparte de tener o de ser conocedores de todos esos posibles significados, también una parte de nuestro deber es aprender esos significados y, digamos, percibir que quizás para nosotros cada símbolo puede de forma personal e individual significar algo más. E incluso con esos significados comunes a todos, ¿cómo o qué lecciones extraes de ahí y de qué manera lo puedes aplicar a tu vida? En el trabajo, en tu relación de pareja, en tus amistades, en las confrontaciones con alguien que pueda pensar diferente a ti, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, que tiene unas enseñanzas morales. Me vienen muchas preguntas y es que yo no sé, Miguel, si has visto una película que antes has mencionado, Manuel Jesús, que es High Wide Shoot, de Nicole Kidman Sí, la de Kubrick. y Tom Cruise. Sí. Y tengo, esta película, esta pregunta puede ser una gilipollez, pero bueno, es una pequeña, bueno, lo que hay dentro de esa, podremos decir, qué es lo que realmente interesa de la película, ¿no? Sociedad. Vamos a Sociedad. llamarlo sociedad porque al final... Es de ámbito lo que pasa allí, también parte sexual, lo que también va un poco la película. Nada tiene nada que ver en la logia, ¿no? No, 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 aparte de que yo conozco mi logia y desde luego puedo dar de fe de que no. No sé si hay otras por ahí que se lo pasan mejor que nosotros, pero puedo adelantar que no. Entonces, y una leyenda urbana, es otra leyenda de las que tantas veces Otra hemos... más. y, Otra más. Creo que lo más divertido y informal que podemos hacer es tomarnos una cervecita después de la tenida. Y por curiosidad, Miguel, también hemos visto antes en los vídeos que tenemos aquí, que sacamos de recursos de vez en cuando, la mujer en la masonería. Fíjate, siempre hemos hablado de hermanos durante esta entrevista ahora mismo. O sea, ¿hay hermanas también en tu logia? ¿Sabes si hay logias que sean mixtas, Ajá. logias solo para mujeres?
Exacto, en mi logia, como pertenece a la masonería regular, no hay mujeres. Y la explicación rápida y resumida de todo esto es que las constituciones masónicas que dieron origen a la orden de la antigüedad tenían, digamos, lo que se llaman larmas, o una serie de principios que en teoría deberían ser inalterables. Y literalmente uno de los requisitos que lo mencionaba al principio es que se dice que es para miembros que sean hombres libres y de buenas costumbres. Entonces, tomado de forma literal, pues eso, un hombre es un hombre, libre es el término de que no sea un esclavo, si nos atenemos al origen, y de buenas costumbres, pues eso, que no vaya contra lo que se considera moral y éticamente correcto. Entonces, los que por tradición respetan que eso es inalterable, pues digamos que entonces ahí en ese sentido sí que sería incompatible para las mujeres, pero al final somos una orden que tenemos una trayectoria histórica, los tiempos cambian y han florecido pues eso, la masonería irregular y ha habido pues logias que son mixtas, logias que son femeninas, logias que son solo masculinas y todas tienen cabida. Entonces cada uno va a encontrar, digamos, su sitio donde quiera y crea que encaja. Por ejemplo, nosotros como miembros de la masonería regular, lo único es que no vamos a compartir un ritual masónico a la vez que una mujer, no porque la consideremos inferior ni mucho menos que no, sino por respeto a esas constituciones, pero obviamente la vamos a tratar como a una hermana fuera del espacio de reunión, vamos a respetar que se considere una masona y que vale igual o más que cualquiera de nosotros sin ningún tipo de problema. Y luego está el tema de preferencias. Hay mujeres a las que no les cuadra esto y les sienta mal, otras que les da igual, otras que te dicen, pues yo es que estoy más a gusto cuando trabajo solo con mujeres porque siento que mi capacidad para expresarme libremente es mayor, etcétera, etcétera. Entonces aquí volvemos a lo mismo, al final depende un poquito de cada individuo y de su manera de ver la realidad y de las necesidades que tenga. Ahora que has comentado, y ya dejo también campo libre para que tú puedas seguir preguntando, porque también hay gente en el chat. Simplemente, muy rápido, Miguel, también. Aquí, como te decía, tenemos hermandades, tenemos clubes de fútbol, que eso serían prácticamente esas sociedades más, digamos, normalizadas. Pero claro. se da algo en esas sociedades que es curioso, y es que cuando tú eres de un equipo y tus vecinos del otro, hay mucha rivalidad. ¿Existe la rivalidad entre diferentes logias también? ¿Has detectado tú como ese cierto pique, aunque no llegue a ser algo excesivo, como podría ser entre Madrid y Atlético de Madrid, por ejemplo, pero que haya cierto pique entre distintas logias masónicas? No diría tanto como un pique, pero al final somos seres humanos y todos tenemos nuestro ego. Sí que he podido comentar alguna vez de, no, es que mi logia es la mejor por X cuestión y X cuestión. Entonces, hay como un puntito de orgullo personal, ego, como quieras llamarlo, que está ahí. Pero entre logias como un conjunto, es decir, existe una rivalidad, un enfrentamiento, no, ni mucho menos. Es innato eso en el ser humano. El querer ponernos por delante, claro. Mira, nos preguntó Miguel aquí en el chat que si podría detallarnos un poco el significado del compás y las cuadras. Ajá. Bueno, pues se pueden tomar como elementos por separado o elementos en conjunto. Al final, bueno, yo creo que el significado más bonito, y solo puedo decir uno de ellos, luego al final es trabajo de investigación y de reflexión el ir a más, pero bueno, al final estamos hablando de la rectitud y de la igualdad delimitadas. El compás traza un círculo. Ese círculo quiere decir que si el compás está dentro, pero la escuadra está dentro, al final está dentro de ese círculo. Es decir, mi libertad acaba cuando atenta contra la libertad de los demás. Muy filosófico.
Es bonito la aplicación, tiene su... Claro, aparte de que es algo, como comentaba Miguel antes, que está relacionado con el origen de la propia masonería, ¿no? Con estas sociedades y estas hermandades de arquitectos y de creadores y de constructores de catedrales y demás. O sea, funciona a esos dos niveles, tanto a nivel real de los propios instrumentos que ellos utilizaban, como a nivel luego simbólico, que creo que es ahí donde está la magia, porque al final todos estos símbolos, todos estos ritos, todo lo que se hace al final dentro de la masonería, ¿verdad, Miguel? Tiene ese doble significado, y de hecho el significado secundario es mucho más profundo, ¿verdad? Ese significado alegórico es lo que de verdad genera pues ese interés real que existe dentro de la masonería, ¿no? Exacto, al final en cada símbolo hay muchas lecciones encerradas e insisto, es algo que si se le dedica cierto tiempo de trabajo interno y de reflexión, uno cambia de chip, por decirlo de alguna manera, y en su día a día, cuando se enfrenta a determinadas dificultades, si sabe aplicar las lecciones de esos símbolos, probablemente afronta las situaciones de otra manera. Y uno con el paso del tiempo puede percibir en sí mismo una evolución en cómo gestiona esas cosas a las que antes igual hubiera enfrentado de forma diferente. En la variedad de símbolos que existen en la masonería, ¿por qué popularmente, socialmente, el triángulo con el ojo que todo lo ve es el más popular? ¿Puede ser el símbolo más importante o vosotros también le dais esa importancia y por eso también os ha llegado a las personas que no estamos en ese ámbito esa popularidad? Bueno, a ver, el por qué no te lo puedo decir en el sentido de que yo no estoy en la cabeza de la gente, pero mi intuición lo que me dice es que probablemente el triángulo junto a la escuadra y el compás sean los símbolos más conocidos por el folclore y todo lo que se ha escrito, contado y demás. Pero si me preguntas por el triángulo en concreto, te diría que obviamente es de los más importantes. Bueno, a este símbolo se le llama delta luminoso, también se le puede llamar panóptico. Está representando el principio divino al final. Entonces, para la masonería regular al menos sí que es muy importante. O sea, de alguna forma te está diciendo que todas tus acciones y toda tu relación, toda tu interacción con otras personas está supeditada a un principio creador ante el cual todos somos iguales. Entonces hemos elegido bien el logotipo para nuestro nombre, ¿no? Perfectamente. Claro, fíjate que al final nosotros cuando empezamos a hablar sobre este programa, que sería septiembre, octubre, ¿verdad? El año pasado, sí. teníamos la intención de crear un programa de este tipo, pero el tema del nombre, y creo que ya te lo comenté en su momento, Miguel, al final tiene que ver con que Jesús me presenta varias propuestas y la que más me llama la atención es esta, porque por la vinculación que tengo yo también un poquito a ese mundo del misterio, por así decirlo, pero también porque me parece algo potentísimo, porque de hecho me lo enseñó ya tanto el nombre como el logo, el que tenemos aquí, el que podéis ver en la taza y se encuentra pues en todas las redes sociales y demás, que es muy contundente, es muy sencillo. Además, yo se lo decía, le digo, tío, tenemos que crear como el logo este, sencillo, lo más simple posible, porque es potentísimo. Y además, cuando hablamos un poco de lo que significaba la logia, yo hacía mucho hincapié en la palabra hermandad, ¿verdad? Hermandad, ¿te acuerdas que te sí. decía, tío? Es que la logia, más allá de ser esto bueno, pues el misterio, los secretos, la entre comillas, secta y demás, es hermandad entre personas, y es en la búsqueda del conocimiento, que yo creo que al final es lo que nos está contando hoy Miguel también. Y la elección del nombre tiene que ver porque nosotros realmente queríamos crear, por encima de todo, queríamos entretener y aportar cosas, pero también crear comunidad, que creo que es algo que tienen en común también todas las logias, las reales en este caso, masónicas, que es como fomentar un poquito esa creación de comunidad entre diversos seres humanos, y que precisamente esos seres humanos sean los que hagan de este mundo un lugar un poquito mejor, de la manera en la que yo creo que hay que hacerlo, que es que una persona sola no va a cambiar el mundo. No va a cambiar, claro. Pero varias personas actuando siempre con hechos, como decía antes Miguel también, con hechos, no con palabras, no con tweets, ni con publicaciones, sino con hechos, con acción,
sí que son capaces de cambiar su entorno, y ese entorno cada vez se hace más grande y más grande y más grande, y al final ese cambio, a lo mejor no de un día para otro, pero ese cambio es posible. Entonces yo creo que ese sentido de hermandad y de comunidad es importantísimo dentro de las sociedades y de las logias, ¿verdad? Totalmente, creo que no lo podría haber expresado mejor. O sea, yo creo que te deberían haber entrevistado a ti de eso porque acabas de hacer un resumen que me parece magnífico. Bueno, con que cada uno de nosotros pueda, con que solo uno de nosotros pueda influenciar a una sola persona para que se replantee cosas, para que se haga preguntas, creo que ya tenemos un impacto positivo inicial que puede transformar eso, lo que tú has dicho con el tiempo, la sociedad a una escala más grande. Porque si cada uno de nosotros puede hacer que 2 o 3 personas intenten ser un poquito mejor, pues a nada que se consiga, aunque sea un 10% de ese propósito, es mucho. Y bueno, me gustaría también decir que el nombre de Logia, para que le deis una vuelta y para que veáis que quizás, aunque no seáis Logia masónica, sí que el nombre os es apropiado, viene en su origen etimológico de la palabra logos. No hay que olvidar eso. Que el logos al final es conocimiento, sin ir más lejos, ¿verdad? Exacto. Ajá, fíjate. Al final, oye. Sí, bueno, conocimiento, algunos días más, otros días menos, pero es cierto que conocimiento, pues intentamos aportar y además, fíjate que te lo has creído. Yo sé, efectivamente, yo sé que Miguel, bueno, desde que tuvimos contacto y demás, pues que algún que otro programa ha visto, algún que otro vídeo ha visto. Y sí que tenemos esa sección que normalmente me encargo yo de hacerla, que es la de que te lo has creído, y lo que intentamos precisamente es quitar un poco de encima los prejuicios que se puedan tener, desmontar mitos y leyendas urbanas de todo tipo, a veces más graciosas, otras pues más serias y demás. Pero sobre todo es eso, porque son cosas que muchas veces damos por hecho, y que esa frase tan típica de una verdad que se repite una mentira que se repite mil veces acaba siendo una verdad, pues intentar nosotros también desmontar un poco eso. Y creo que la entrevista de hoy también tiene mucho que ver con todo ese cariz y con todo ese matiz, porque al final ya no solo es que sea interesante, sino que muestra también una visión muy particular, pero a la vez muy real, de algo que seguramente mucha gente tenía en la cabeza como un batiburrillo, y que lo mismo después de escucharte hoy, Miguel, pues se está aclarando mucho. Lo mismo incluso. Imagínate. Ha podido en alguien incluso inculcarle ese interés y, oye, empieza a buscar un poco de información. Eso es. Incluso, no sé, pues en un futuro, pues intenta ingresar. Sí, claro, es lo que te iba a decir, tal como tú lo has planteado. Cualquier persona es libre de involucrarse dentro de estas sociedades, siempre que pase esos ritos que ya hemos comentado, ese filtro y demás. Y bueno, por hacer un resumen también un poco, ¿qué se va a encontrar dentro de una logia masónica? ¿Qué es lo que tú crees que puede aportar una logia desde tu experiencia y lo que tú has vivido a una persona normal, a una persona que, como ya hemos dicho, que puede ser desde el barrendero, el peluquero, el informático, el periodista, lo que sea, hasta la persona más importante, un alcalde, un político, un CEO de una empresa grande? ¿Qué crees tú que puede aportarle la masonería a esa persona? Si tuviera que resumirlo, diría que le va a aportar humildad, le va a aportar una red de apoyo fraternal importante, le va a aportar conocimiento y le va a aportar todo lo que pueda enriquecer el estar en contacto con gente de todo tipo. Lo dicho, de gente de cualquier origen geográfico, de cualquier nivel cultural, de cualquier nivel de estudios, de cualquier nivel económico. Entonces, como todos esos son factores condicionantes para el desarrollo de una persona y para marcar su forma de ser, al final uno está expuesto a gente de todo tipo de pelaje y es maravilloso la apertura de miras que le proporciona a uno todo eso. Miguel, son las 12 y casi 10 de la noche. Te agradecemos que estas horas, pues también tú tienes tu trabajo y yo entiendo también que esto tiene todo, pues gracias por estar aquí, aguantándonos los dos también y intentando pues descubrir un poco qué hay detrás de la logia a la que tú perteneces. Pero yo tengo varias preguntas que quiero hacerte, y ya a nivel un poquito más individual.
¿Por qué creéis que hay tan mala publicidad hacia vosotros? ¿Por qué se os considera un poco como, primero como secta o como muchas veces como locos, otras veces como depravados? ¿Por qué esta mala publicidad? Bueno, pues al final, al menos en el caso de España, todo tiene su origen en el franquismo. Vosotros lo habéis comentado al inicio, que Franco, pues bueno, se tomó como algo muy personal el hecho de no ser acogido en una logia. Entonces ese odio derivó en una campaña cultural y política para tirar por los suelos la imagen de la masonería. Y en ese sentido, pues hizo un buen trabajo. Bueno, pues eso mezclado con, digamos, con el poco interés que hay en general por la cultura y por la historia, lamentablemente, pues ha hecho que esa leyenda de alguna forma sobreviva. Es más, diría que ciertos grupos de ideologías radicales, tanto a veces por la extrema derecha como otras por la extrema izquierda, están interesados en alimentar esas conspiranoias. Entonces, eso no es algo que nos ayude. Y luego también hay una pequeña parte de autorresponsabilidad o responsabilidad de la orden. Eh, Aquí diría que el hecho de ser discretos está bien, porque hay ciertas cosas que nos comprometemos a no revelar públicamente, pero creo que como orden en conjunto, no como miembro yo, sino como orden en conjunto, quizás deberíamos tener un perfil un poquito más mediático y decirnos, señores, nosotros no somos una secta, nosotros no sacrificamos vírgenes, no montamos orgías, no nos comemos niños y lo que hacemos es esto y esto. Hablando un poco sobre esta mala publicidad, se han servido de ella también muchos, tanto partidos políticos como movimientos, como ideologías, como, ¿no? Como comunidades, ¿no? de otros ámbitos. Para sacar rédito, ¿no? Al final a costa de vosotros también, ¿no? En el sentido de a lo mejor buscar una especie de enemigo. De enemigo, claro, de este caso, tener a alguien a quien odiar o alguien, ¿no? Y en este caso perfecto. De alguna forma viene alguien que dice que los enemigos somos nosotros y que manejamos el mundo desde las sombras, claro, y que tal y que cual, de repente es como tú créenos y síguenos porque de alguna forma vas a ser parte de ese grupo de gente despierta y especial a la que no le engañan. Ese sentimiento de pertenencia al que aludíais al principio de la entrevista, para ese tipo de gente que quizás no se ha informado por sí misma más a fondo, pues ese sentimiento de pertenencia le hace sentir especial. Pero prometido, de verdad, no soy ni un Anunnaki ni un reptiliano. Oye, fíjate, hablando de eso, Miguel, también, cuando salen estos vídeos que muchas veces uno pues se tiene que tomar casi a broma porque son teorías súper tal, de, oye, Lady Gaga realiza show Illuminati en la Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Y salen, porque mira, este gesto que hace y esto otro que hace y tal cual, y es como sacando muchas cosas de contexto, evidentemente, relacionándolas con cosas que sí que es cierto que en el imaginario colectivo tenemos, como el tema del triángulo, el tema del ojo que todo lo ve y demás, claro, que pueden estar relacionados en parte con el tema de la masonería, pero que claro, que son cosas totalmente sacadas de contexto, son gestos que se hacen. ¿Cómo te lo tomas tú o cómo se lo toma la logia cuando le llega ese tipo de informaciones de, claro, es que los Illuminati controlan el mundo y Lady Gaga o el príncipe Carlos o quien sea es un Illuminati y está versado dentro de la masonería y demás? Pues al final yo creo que en general con sentido del humor, porque es que no queda otra que reírse hasta qué nivel de absurdo. No creo ni siquiera que esos ejemplos que has mencionado lo hayan hecho a malas o intentando dar por hecho que la gente va a pensar que ellos son miembros de alguna forma probablemente hayan oído campanadas y dirán, bueno, pues esto igual es una buena estrategia de marketing para que se hable de mí o de mi obra o de mi producto. Y creo que por su parte es algo más bien, pues eso, inocente, una anécdota, una curiosidad, pero la gente se toma a veces muy a pecho todas estas cosas. Lo único sí que aquí, de nuevo por echarnos un poquito también las culpas, una de las cosas graciosas que nos pasa a nosotros mismos normalmente es que cuando uno se inicia en masonería y empieza a vivir todo este mundo simbólico,
sí que es cierto que a veces sale a la calle y a lo mejor, digamos, se da cuenta de ciertas cosas que antes le habían pasado desapercibidas y que de repente dice, coño, esto parece que tiene algo que ver con nuestra orden. Y luego igual no tiene por qué, y ves que sí lo tiene que ver. Y es una coincidencia, pero Claro. como que estás un poquito más alerta, más pendiente y ves cosas que a lo mejor antes te pasan más desapercibidas. Entonces, si nos pasa a nosotros que estamos dentro, entiendo que alguien que le acaban de decir, no, es que Lady Gaga os va a manipular la mente en este ritual luciferiano que ha hecho sobre el escenario, y diga, nada, vale, pues bien. Claro. Mira, pasamos de nuevo a saludar a las 3 personas en Twitch y 27 en Twitter. Normalmente en Twitter siempre... Ha pasado las 12, macho, y empieza a subir esto. En Twitter no sé si es que le gusta a la gente en Twitter la hora golfa, la hora bruja también se dice. Lo mismo hay gente que está en su horario bueno, que es gente americana que viene de parte de nuestro amigo Elon. Elon Musk. ¿Sabes? Una preguntita, esto a título personal, si puedes responderla. ¿Conoces algún famoso importante o persona importante, influyente, que esté en tu comunidad o en alguna logia masónica en España? ¿Tienes constancia de algún famoso? No quiero que me digas el nombre si no puedes decirlo, pero ¿sabes de algo de ello? Ajá. Sí, no puedo decir el nombre porque una de nuestras pocas normas es que no diremos en público jamás el nombre de un hermano nuestro si él no ha querido manifestarlo abiertamente, pero sí te puedo decir que he conocido, no de mi logia, pero sí que he conocido algún perfil político del mundo del famoseo, arte y demás. No es lo más común, pero los hay también, claro. Ahora que la gente ya se haga ya especule, claro. Eso pero imagínate que puede ser un director de cine, un actor, un escritor, lo que sea. De repente has estado viendo una película, una serie, o has estado leyendo un libro, Miguel, y has descubierto una palabra secreta, un rito secreto, algo que dices símbolo, tú, oye, algún plano. Esto tiene toda la pinta de que detrás hay una persona que al menos entiende de masonería. No sé si estará iniciado, o por lo menos que esté iniciado, porque claro, una cosa es entender y otra cosa es llegar a un punto en el que ya sepas, te inicies dentro de una logia y demás, y ya sepas ciertas cosas que para el común de los mortales pues nos pasan desapercibidas, pero para alguien tan bien iniciado sería como un pequeño guiño, ¿no? Un easter egg, que se suele decir, un pequeño homenaje ahí. ¿Habéis descubierto algo así, por ejemplo, una serie, una película famosa que digas tú, oye, qué curioso que pase esto aquí, fuera de contexto, por supuesto, y detrás tiene que haber algo más que una simple coincidencia? Sí, me ha ocurrido y seguro que a más hermanos le ha ocurrido también. No se dicen cosas de manera muy explícita por ese, digamos, respeto al juramento de guarda secreto, pero sí que, digamos, lo que se está diciendo o ciertos términos dicen, vale, no estás usando las palabras exactas, pero estás hablando de unos temas y de una forma que solo lo puede, digamos, conocer un iniciado, no necesariamente solo un iniciado de masonería, sino que quizás podría ser un iniciado Rosacruz o un iniciado de Telema o de la Aurora Dorada, de cualquier orden con cierto componente hermético, esotérico, barra iniciático. Entonces, uno, digamos que capta rápido eso. Y luego, si normalmente te dedicas habiendo percibido eso, investigar un poco en la vida o en la trayectoria del autor, se suele confirmar que algo hay. Es interesante, desde luego, porque ya te digo, muchas veces a nosotros nos pasará desapercibido, pero claro, eso está ahí. Además, yo, por ejemplo, como escritor, sí que es cierto que no llego a ese punto, pero a mí me gusta meter esos pequeños guiños también en alguno de los libros, en alguna de mis obras, sabiendo que prácticamente nadie los va a pillar y nadie los va a entender, pero para la persona que lo entienda, que sí que diga, anda, mira, es casualidad que haya puesto esta canción, este grupo, en este contexto, no sé qué. Y claro, yo siempre digo lo mismo, que si eres un autor que tiene cierta, no sé, bueno, ya no creatividad, sino cierta constancia y cierta forma de entender el arte como algo completo, nada, pero absolutamente nada de lo que se pone en una obra es casual. Cualquier cosa, cualquier pequeño detalle tiene su motivo. Claro. Tú y yo hemos hablado mucho de esto, Jesús, de incluso los nombres,
las ciudades, el tiempo, todo tiene que tener su sentido y su significado al final. Claro. Miguel, es falso eso de que domináis el mundo a través de los Illuminati, ¿no? Me temo que sí, yo tengo que pagar mi hipoteca y levantarme todos los días a las 7 de la mañana, o sea que algo tengo que estar haciendo mal en caso de que sea real. Otra cosita antes de ir terminando ya, porque estamos hablando, son las 12:20 de la noche, se nos ha ido, llevamos 1 hora 35 de programa. Como antes nos has dicho que hubo una época aquí en España, que fue el franquismo, donde pues se os censuró mucho, donde se os martirizó mucho en el sentido desde el dictador, que supongo que en la logia, en la logia masónica no hay buena referencia, no hay buena opinión sobre Francisco Franco, no ya lo que hizo políticamente, sino sobre todo vamos a hablar cómo os apuntó a vosotros como uno de los, digamos, colectivos a eliminar y que estabais siempre detrás de los males de España, ¿no? Claro, eso, insisto en lo que había comentado antes, hay gente de izquierdas, de centro, de derechas y de política. Y lo que está claro es que todos nosotros tenemos en común que jamás, jamás, jamás vamos a respetar las acciones de un dictador, sea cual sea su ideología política. Es más, os diré como una de las curiosidades nuestras que en las comidas fraternales hacemos 3 brindis. Uno de ellos es a la salud del jefe de Estado que haya en ese momento. Que puede ser, en este caso, del rey, porque es lo que tenemos, un rey. En otro lugar sería un jefe de la República, lo que sea. ¿Y por qué? Porque se hace ese brindis. Es como un homenaje, aunque no todos nosotros seamos monárquicos, por ejemplo, Sí. Digamos un homenaje a aquella persona que está dirigiendo el Estado en ese momento, está en la jefatura del Estado y, digamos, es garante de la democracia, permitiéndonos reunirnos en libertad sin ningún tipo de represión. Bien, bien. Mira, pues curioso, ¿eh? Curioso. No, desde luego. Oye, una cosita que te quiero preguntar. Cuando he dicho, hacéis comidas, ¿hay alguna fruta, algún plato típico que comáis? Que se repita mucho, que sea una cosa muy típica de las logias No, en masónicas. absoluto. No, cada día, bueno, cada logia lo hace a su manera, pero bueno, pues lo usual suele ser que en algún restaurante cercano o en algún catering se haga el encargo y cada vez que nos reunimos, pues el menú va variando. En otras logias igual, pues hay algún hermano que se le dé bien y le guste cocinar y a lo mejor se encarga de, con cierta ayuda de otros hermanos, cocinar ahí mismo. Depende un poco, pero no tenemos, digamos, una comida o una bebida característica. ¿Vale? Y fuera de esa reunión en tu vida diaria, ¿hay alguna norma, diga, decir, yo no puedo comer esto, no puedo beber esto, o todos los martes tengo que hacer algo? ¿Alguna norma por la que os rijáis? No, al final eso ya queda, digamos, en la libertad y creencias de cada uno. Pues, por ejemplo, si tenemos un hermano que es musulmán y es practicante, pues obviamente ahora estamos en Ramadán y va a seguir el Ramadán, pero no es una norma de la logia, sino ya de sus creencias personales. Bien, bien, perfecto. Yo solo quería apuntar que si tuviéramos aquí una comida en la logia sería la tortilla de patata con cebolla, por supuesto. Y si tuviéramos otra... con cebolla, todo es correcto. Hombre, eso sí, siempre. Claro, es el único dogma, Miguel, que pondría. Yo particularmente, habría que discutirlo con Jesús. No, a mí me gusta más bien con cebolla. Eso, gente que no quiera tortilla con cebolla no puede entrar en nuestra logia, no puede entrar en nuestra sociedad. A ver, pero no por nada, sino porque al final todos tenemos que creer en algo, como tú dices. Y yo creo, por encima de todas las cosas, en la tortilla con cebolla. Yo soy mucho también de los filetes empanados. Y las croquetas, que son loco. También muy... Lo que pasa es que las croquetas ya dan más lugar a diversidad, pero bueno, que sí, que en ese sentido, pues evidentemente sí que tendríamos comida favorita. 12:23 de la noche. Mira, la casualidad ha dado que hemos hablado de este tema y también hemos hecho el programa número 13. Vaya. ¿Hay algún número especial en la logia masónica? Hay varios números en especial. Una de las cosas que también se estudian o al menos son aconsejables, y si es de interés del hermano estudiar, pues cada grado tiene ciertos números asociados
se estudia numerología, gematría, o sea, son posibilidades de estudio. O sea, pues por ejemplo, el 3, por decirte un solo ejemplo, es un número típicamente masónico. También por el triángulo, ¿no? Por los 3 lados del triángulo, Por ¿no? el triángulo. Eso es de que en esencia se dice el 1 es el origen, el 2 es la expansión del origen cuando se diversifica, Sí. y el 3 es la reintegración de la diversidad hacia la unidad, hacia el creador. Ah, bien, perfecto. Oye, yo siempre me ha encantado el número 2. ¿Tiene el 2 algún significado masónico? El 2 se reflejaría sin desvelar nada, tendría que ver con la dualidad y se representa, por ejemplo, en nuestro suelo de logia, blanco y negro, todos tenemos su dualidad. Bien, mira, pues curioso, ¿eh? Yo que siempre he sido un enamorado, me ha encantado siempre el 2. Por lo que sea. Quiero alargar un poco porque es que la gente se empiezan a unir en Twitter, 28 personas en Twitter y 4 en Twitch. Vamos a ir terminando porque yo también comprendo que Miguel mañana tendrá que trabajar, mi tocayo también, yo también tengo que trabajar, aunque yo trabajo por la tarde, no tengo que notarme tan temprano, pero bueno. No sé, ¿alguna pregunta, Manuel Jesús, tocayo, que te has dejado ahí en el tintero? ¿Algo que se te ocurra así de última hora? Es que la verdad es que mi curiosidad ha quedado más que saciada. Creo que la de prácticamente todos, porque hemos dado un repaso somero enorme Una hora a todo lo que es 41 la. de programa. Por eso te digo, todo lo que es la masonería o la logia masónica, siempre, claro, personalizando en la experiencia de Miguel, evidentemente, en su punto de vista, en el conocimiento que él tiene. Yo, a lo mejor, por puntualizar algo o por concretarlo, por focalizar algo, imagínate que sí que es cierto que bueno, que en una logia cualquiera, sea en la tuya o en otra, pues hay gente que ostenta cierto poder. ¿Qué ocurriría si detectáis, por ejemplo, que hay hermanos que entran buscando precisamente ese poder o aprovecharse de ese poder, de esos contactos, digamos que con cierta ambición? ¿Eso estaría mal visto? ¿Estaría bien visto? ¿Se le llegaría incluso a expulsar si es demasiado evidente? Estaría muy mal visto. Aquí hay 3 partes. Una, primero, las entrevistas a los candidatos. Suelen ser 3 entrevistas de 3 maestros masones distintos, por separado. Cada uno escribe sus reflexiones sobre esa persona de forma individual y luego se ponen en común entre ellos 3 y después se comparte con el taller y se debate y se vota. Entonces ese ya es un filtro muy importante. Si lo supera, que puede ocurrir en todas las casas pues en Navas, lo que suele ocurrir es que con el tiempo esa persona se va a dar cuenta que no va a conseguir la red de contactos y enchufes y el poder que en su cabeza se esperaba encontrar. Por lo tanto, lo común es que en un periodo entre unos meses y un año, esas personas se vayan ellas solas. Y en el peor de los casos, si persisten y están generando un mal clima e intentan generar conflictos, pues nosotros digamos que tenemos órganos internos de lo que llamamos justicia masónica, los que se puede perfectamente votar para la suspensión de un hermano, pues si los motivos son justificables y están bien documentados y probados. Miguel, mi última pregunta, y corrígeme si me equivoco. ¿Por qué es tan importante la letra G? Ajá. Bueno, pues es que de nuevo insisto en que los símbolos tienen varios significados para nosotros, varias capas, pero en esta casa, pues bueno, pues la G es uno de nuestros emblemas y tiene diversos significados, como podría ser el de geometría, que para nosotros es una de las ciencias más importantes, o también puede ser generación, por el principio de generación, de la reproducción entre seres humanos, o bueno, si lo traducimos del británico, del griego o de otros idiomas, incluso representa la letra de la divinidad, Dios. Bien. Entonces, está bien representar a Dios con ese triángulo y el ojo que todo lo ve, ¿no? Perfecto, porque al final es una... O sea, queda al final, digamos, como una idea bien reflejada y luego aparte lo suficientemente difuminada como para que ninguno, independientemente de qué religión procese, las abrámicas se sienta ofendido, o incluso pues puede ser alguien que tenga, yo qué sé, yo soy
alguien que cree que la naturaleza es Dios, pues tampoco le va a descuadrar ese símbolo, ¿sabes? Es como una interpretación personal de cada cual. Perfecto, pues Estupendo. aclarado, Lo dejamos perfecto, aquí. pues Miguel Belenguer, de parte de Jesús Martín y también de Manuel Jesús Palma, por supuesto. te quiero dar las gracias por dedicarnos esta hora 45 minutos, ahí es nada, por respondernos a estas preguntas de estos, yo para decir inepto, porque tenía muy poca idea sobre no iniciado, ya no, está. sobre la masonería, la realidad. Yo he sido criado y estamos criados en una sociedad donde siempre se nos ha visto y ver a este grupo, esta comunidad como algo malo, como algo de oscurantismo, como algo peyorativo, menos, exacto. Sí. Y Pero no... es interesante, ¿no? Sí, Ver sí, por otra supuesto. parte. Es más, yo me gustaría hacerle otro programa dentro de, no sé, X tiempo, porque tengo muchas más preguntas que nos darían aquí hasta 2 de la mañana. Pero claro, cada uno tenemos nuestra vida y es normal también que mañana hay que trabajar. Y como has dicho, Miguel, la casa no se paga sola. Eso es. Así que nada, muchísimas gracias, Miguel, porque ha sido un placer tenerte aquí. Además, respondiendo todo con una claridad absoluta, Sí. sin censura de ningún tipo y dándonos a nosotros, haciéndonos, por lo menos en mi caso, yo creo que en el tuyo también, una entrevista muy sencilla, porque cualquier cosa de curiosidad que tuviéramos. Mira, solamente un inciso, nos llegan una última pregunta aquí, si nos puede responder rápidamente, que nos pregunta sobre qué opinión tiene la masonería sobre la reproducción asistida. ¡Ostras! Ninguna. De hecho, ninguna. La respuesta corta es ninguna. ¿Por qué? Es lo que os decía. Nosotros como masones regulares solo tenemos dos opiniones. Primero, no hablemos ni discutamos de política y de religión. Y segundo, hay que respetar que la vida es el bien supremo y que nadie puede arrebatarle la vida a otra persona. Fuera de eso, un masón tiene su opinión sobre cualquier cosa como individuo. Claro, No hay una posición oficial de la masonería sobre X cuestión. Bien. Pues aclarado y mejor explicado imposible. Totalmente. Así que, Miguel, muchísimas gracias, muy amable. Esperemos verte. Dios sabe dónde. Escucharte y bueno, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en la logia. Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros por darme este espacio y espero haber podido arrojar un poquito de luz sobre lo que somos los masones y lo que hacemos. Y nada, que de verdad que me pasa genial y aunque haya sido un rato considerable, la verdad es que se me ha pasado volando, ha sido muy ameno. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, fuerte. De verdad. Nada, un saludo. Saludo. Pues ahí estaba Miguel Belenguer. Tío, de esas veces que siempre me ha sabido poco, ¿eh? Se superan las expectativas. Mira que yo venía, te lo he dicho, hoy es de los programas que yo venía aquí con el subidón, ¿eh? Y totalmente. Jolín, y que bien, además, que bien se explicado, explica, que bien se expresa. Sin duda. Con una claridad absoluta también, dejando muy claro, oye, los puntos sobre las i y también de una manera que a mí me sorprende, sobre todo positivamente, en el sentido de decir, oye, yo hablo por mí, como yo como masón puedo, o sea, como masón individuo puedo tener estas ideas, pero luego como colectivo, como sociedad, no tenemos una idea sobre esto. Y en los tiempos que corren, o sea, decir que un grupo no se posiciona sobre algo, creo que es algo inteligente, cuanto menos, y luego también extraño en el sentido de que parece que todos nos tenemos que posicionar absolutamente para todo. Claro, y tienes que estar en un lado o en otro y no puedes... Esa decisión el sentido común creo que se ha perdido un poco en el tiempo que vivimos, ¿no? Pero al final es eso. Yo lo que he entendido también un poco de lo que nos ha contado Miguel es que ellos reducen prácticamente al mínimo la capacidad del juicio, ¿no? Al final es decir, oye, yo no te puedo juzgar a ti por las ideas que tú tengas, lo que nos une es esto. Es algo interesante también, que siempre ponen el foco en lo que los une, en lugar de ponerlo en lo que les separa. Exacto. Y es tan fuerte eso que les une que como sociedad han logrado también crear esa comunidad, esa logia, en la que todos tienen cabida y en la que todos pueden hablar con total libertad de cualquier tema, siempre, como ya hemos dicho, que se respete pues la libertad de pensamiento de los... Yo me ha sorprendido para bien. No sé si es que
Miguel lo ha explicado muy bien, me lo ha vendido. No, hombre, no me tiene que vender nada, claro, pero me lo ha hecho tan bien que ya no sé si. Pero a mí me lo ha vendido muy bien. Él decía que no podían hacer proselitismo de, oye, apúntate, claro. Pero sí que entiendo yo que pueden hacer esa parte de vender bien, claro, o de dar esa imagen que además para ellos es la imagen que es, que es la real. Claro. No es que, es lo que hacemos. No es que estén mintiendo, claro, sino simplemente, oye, nosotros lo que hacemos esto para intentar también equilibrar un poco esa balanza y que la gente se vaya quitando poquito a poco esa mala imagen que trae de la masonería, precisamente por eso, por otras fuentes que ya quedaron en antaño, ¿no? Ya quedaron muy atrás, pero que siguen todavía esas frases y esa visión peyorativa todavía en la mente de muchas personas que a lo mejor no se han parado simplemente a buscar un poco de información, a escuchar a una persona que está dentro de la masonería y a darle una vuelta. Es lo que él decía, oye, si conseguimos que la gente simplemente le den una vuelta a lo que está haciendo o piense o consiga cambiar esa manera de pensar que tiene sobre la masonería, pues ya hemos hecho algo importante. Yo no sé a ti, pero a mí me ha encantado. No, me ya ha encantado, te digo, he disfrutado muchísimo. La primera entrevista que hacemos aquí en la logia no va a ser la última. Tenemos pensado algún que otro persona más que pase por aquí. Le hemos respetado su intimidad, él no quería dar su rostro. También nos pidió que su voz estuviese un poco... Y además, precisamente, yo creo que es algo también interesante en el sentido de que no cambia para nada la entrevista. Quiero decir, nada. Que salga su cara, que salga su voz real, no habría aportado a nivel de contenido absolutamente nada a la entrevista. Entonces, en ese sentido, creo que, oye, desde el punto de vista ya del periodista que tiene que ser, yo también me siento orgulloso de la entrevista que hemos hecho, porque creo que ha sido bastante interesante. Y si hemos logrado lo que él dice, pues hacer que la gente pase un buen rato y que la gente le dé vueltas y diga, oye, a lo mejor tengo yo ciertos prejuicios también con este tema, pues ya es algo. Yo creo que de los mejores programas que hemos hecho. Me ha encantado. Sí, hemos hecho muy buenos programas. De Crazy Go, que dice que, a ver, pregunté lo de reproducción asistida porque Miguel comentó que uno en sus principios es de creación entre humanos, ¿vale? Y le ponía esa tesitura, ¿vale? Y también entonces dije, no sé si este tipo de técnica más moderna pues no estaría bien vista, ¿vale? Pues mira, muy bien. Claro, entiendo que pero para vamos, ellos genial, lo explicado. La vida es la vida, a lo mejor el tema del aborto sí que sería un tema mucho más espinoso, por ejemplo. Pero para al final, si la vida es vida, pues lo que él decía también, ellos lo reducen tanto que decía, oye, la idea que tú tengas sobre la reproducción asistida es tuya. Y tú puedes hablar sobre eso de manera individual, pero claro, como colectivo, al final no tenemos esa yo creo que general. Mi resumen sería que es un colectivo que estudia sobre lo que, bueno, cada interés personal o individual lo que quiere, digamos, estudiar. Pero sobre todo lo que veo es que individualmente tienen ese respeto por la sociedad, que, no sé, ellos tienen muy claro, por lo menos eso me ha dejado a mí, que son un colectivo, pero que también la individualidad en ellos es muy importante. Que es una mezcla curiosa hoy en día, porque ya te digo, parece que vamos cuesta abajo y sin freno hacia ese individualismo extremo, que todo lo extremo al final acaba siendo malo, pero que a la vez sean capaces de combinar ese individualismo del no enjuiciar las opiniones de los demás, que al final no hay nada más individual que eso. Con el colectivismo de motu propio, de los propios hermanos, de decir, oye, somos conscientes de que nuestra individualidad es importante y debemos mantenerla, pero también somos conscientes de que cuando estamos juntos ganamos, porque somos una sociedad, porque cuando bebemos de los aportes de los demás estamos creciendo y nos estamos expandiendo. Entonces creo que es una visión interesantísima en ese sentido, de la que, por lo menos en ese sentido, podemos aprender bastante de todo lo que sea relacionarnos siempre va a ser Yo no sé si Miguel se dedica a comercial, pero vende muy bien. Por lo menos a mí me ha vendido muy bien la logia masónica a la que pertenece. La verdad que sí. Nada, mañana estamos ya pidiendo 29 personas en directo en Twitter y 2 en Twitch. Son las 12:38. Nos vamos a ir despidiendo. En esta llevamos 1 hora 54 de programa. Creo que por hoy está muy bien. Darle las gracias a toda la gente que ha estado en directo, tanto como he dicho en Twitch como en Twitter, en este programa especial de estas entrevistas. Vamos a tener más entrevistas, no sabemos todavía cuándo, no va a ser la semana que viene. Semana que viene programa, no voy a llamar mal. Programa normal
en el cual tendremos nuestras secciones. Con sus sesiones, con sus retos. Exacto. Y volver a recordaros a que hay más gente conectada, que cuando lleguemos a 100 seguidores vamos a sortear esta taza personalizada con el simbolismo. Con el nombre de la persona, con el ganador o ganadora. Nos pondremos en contacto con ella y nos dirá qué nombre quiere que le pongamos y se lo mandaremos a su casa cuando lleguemos a 100 seguidores en Twitch. Nos vamos, tocayo, aquí estoy porque he venido, porque hoy si no le gusta mi canto como he venido, me voy. Nos vamos. Pero volveremos.